noches a todos. A nombre de Pandemonium Editorial, quisiera darles la bienvenida a este encuentro de escritoras iberoamericanas. Hemos querido dar a conocer un poco más sobre el trabajo de las mujeres que este género abarca la ficción especulativa, la ciencia ficción, el terror y la fantasía. A inicios de la tercera década del siglo XXI, nos encontramos con un panorama que jamás hubiéramos pensado vivir. Asustados al comienzo, el paso del tiempo ha hecho que vayamos adaptándonos a la nueva realidad. Las actividades que antes nos demandaban salir de nuestros hogares se han actualizado, convirtiéndolas en actividades interiores, y hemos encontrado nuevas formas de entretenimiento, entre ellas la lectura. Como a finales del siglo XIX, la lectura recreativa ha tomado fuerza. Esa literatura fantástica que era vista como una lectura para mujeres o personas sin oficio, ya que la narrativa instructiva o educativa estaba reservada para los varones en esa época, es la que nos mantiene entretenidos y emocionados en estos momentos difíciles. Aquella lectura que fue tomada como un peligro para las damas, pues despertaba su imaginación y hacía peligrar la honra femenina al llevarla a pasiones inexistentes. Es la que se convirtió años después en la literatura fantástica de tiempos modernos. Así, las mujeres pasaron de lectoras a escritoras, creando sus propios mundos, sus propios personajes, llenos de sentimientos, de pasión, de miedos, personajes intrépidos que se atrevían a desafiar lo convencional. Así como hasta ahora, hasta el día de hoy, la mujer autora de literatura fantástica va desafiando un mundo que cada vez le abre más puertas, las de la narrativa de ficción. Estoy acompañada de 11 autoras fantásticas, no solo por lo que escriben, sino por su calidad narrativa, que nos hablarán de su quehacer en esta carrera de mundos creados a su propia imaginación y de los desafíos que esto conlleva para cada una de ellas. Quisiera darles la bienvenida, presentarlas una a una y preguntarles su razón para escribir en este género de ficción y cuáles son los desafíos u obstáculos que han experimentado como escritoras de ciencia ficción, de fantasía o de terror. Comenzaremos por Andrea Amoson. Ella es una autora chilena, es periodista y escritora. Su obra literaria se caracteriza por tener a mujeres fuertes en roles protagónicos. Es autora de las novelas históricas Las mujeres de la guerra, de Ediciones B, de Penguin Random House, de 2019, que acaba de ser galardonada en el International Latino Book Award del 2020 en California. Y Las lunas de Atacama, ganadora del International Latino Book Awards en Estados Unidos en el 2017. En relato, ha escrito 2 colecciones, Cuentos encadenados y Érase una vez Lauríes. Su primera novela fue Rictus, de género contemporáneo. Bienvenida, Andrea. ¿Cómo estás? Hola, Tania. Bueno, qué gusto, qué alegría estar con ustedes aquí, compartiendo con tantas mujeres talentosas y empoderadas. Bueno, conversar un poquito por qué me atreví a escribir en este género que, como tú dijiste, no es mi piscina habitual, no es mi mar habitual. Mi mar habitual es el realismo, la novela histórica, ¿verdad? Pero yo creo que para mí era muy necesario explorar otros géneros y entonces la invitación a escribir ucronía, por ejemplo, o un texto de ficción especulativa, fue súper interesante porque yo dije, bueno, a ver, vamos a empujar los límites, vamos a explorar otros espacios literarios, vamos a ver cómo me mantengo fiel a mi deseo de crear historias con mujeres protagonistas, pero en un espacio que no es el habitual, ¿verdad? Que no es el que nosotros generalmente habitamos. Por supuesto que este asunto de la pandemia nos dio una gran base para trabajar en eso, y ese fue en el fondo un texto que, si bien tiene bastantes elementos realistas, me pude proyectar en el futuro en vez de siempre estar mirando para atrás y poner a esta protagonista en una situación en que tenía ya que resolver un conflicto doméstico que tenía que ver mucho con la pandemia. Entonces, desafíos, yo creo que son muchos los desafíos que enfrentamos en cualquier género que escribamos las mujeres. Pienso que nos cuesta más que nos tomen en serio,
que las críticas que se hacen a nuestro trabajo literario, incluso los vocabularios que se utilizan para hablar de nuestra obra es distinta. En nuestras obras, los críticos usan palabras como la familia, los valores, la situación social de la mujer, mientras que cuando evalúan un trabajo masculino tal vez recurren a términos como la estructura de la obra, el desarrollo del personaje, el arco narrativo. Entonces hay diferencias todavía, es parte de uno de nuestros desafíos. Otro es realmente no claudicar en la tarea de escribir. Toma mucho tiempo, todas las que estamos aquí lo sabemos. Como dicen los mexicanos, y me encanta este dicho, son muchas horas nalga. La verdad es que lleva mucha lectura, mucha corrección, mucha autocrítica también, y eso por supuesto que si uno no está bien preparado para enfrentar este camino solitario, puede ser difícil seguir adelante y conseguir la primera meta, que es terminar tu manuscrito. Entonces me parece y espero que con el tiempo y con estas instancias de ustedes en Pandemonium Editorial, donde convocan justamente a mujeres escritoras, yo espero que vayamos derribando estas murallas que todavía nos limitan, ¿cierto? Y nosotras mismas también, volvernos incandescentes, como decía Virginia Woolf en su libro El cuarto propio. Entonces, en ese volvernos incandescentes podamos seguir adelante con la creación de estos mundos y estos protagonistas y llevar al límite los géneros, estos géneros que son de ficción especulativa. Así es que la verdad, lo dije al principio, lo repito ahora, estoy muy contenta de estar aquí y compartir con tantas chicas y mujeres talentosas de todas partes del mundo. Muchas gracias, Andrea, y felicitaciones porque tu libro, Las mujeres de la guerra, está siendo bastante premiado, bastante reconocido, ¿no? Y eso es un gran logro, la verdad. Muchas gracias. Ahora quisiera presentar a Gabriela Arciniegas. Ella es escritora, ilustradora y traductora colombiana. Es de la generación 00 de narrativa latinoamericana, una de las pocas autoras de terror de Colombia, traducida al italiano y al inglés. En los estudios ha estudiado literatura, es magistra en literatura latinoamericana en la Universidad de Javeriana y un curso de guión en el Instituto de Cine de Madrid. Vive en Chile desde el 2016, ganadora del concurso Ediciones Embalaje de Poesía Femenina en el 2009, finalista del concurso del 30 aniversario de IT, la revista Cruz Diablo en el 2016, finalista del concurso Gregorio Samsa de novela corta en Apeirón 2016, las publicaciones más recientes son la novela Rojo Sombra en el 2013, en poesía, Lecciones de vuelo en el 2016, en cuanto a cuentos del Café Flor en el 2018, Infestación del 2018, Las formas del aire, ficción cuántica en el 2020. Próximamente se lanza su novela, Lecciones de luz. Gabriela, ¿cómo estás? Adelante. Hola a todas, hola chicas, hola Tania, mucho gusto de conocerlas. Pues a ver, sobre estas dos preguntas, sí, yo creo que Andrea tiene mucha razón en todo lo que dice. Por un lado, esto del vocabulario es completamente así. En mi caso particular, ¿por qué escribo género ficción? Pienso que yo fui hija única, entonces, para no enloquecer, inventé muchos amigos imaginarios y muchos mundos imaginarios. Y con el tiempo me di cuenta de que esos mundos me servían para observar mi propio entorno, mi propia sociedad, desde mi poca experiencia y hacer un poco crítica, ¿no? De adolescente, la situación que había empezado a mis 3 años, de una enfermedad que tuvo mi mamá, una condición que desarrolló muy extraña, como de historia de terror, me hizo madurar a la fuerza y ser además muy tímida. Así que cuando comencé a ir a fiestas, disfrutaba más de meterme dentro de mí, esos mundos imaginarios, de ser abordada que ser abordada por desconocidos para salir a bailar a la pista. Y al pasar el tiempo en la universidad, el tema del mal como un problema moral, el pecado, un tema ético, el crimen, y un tema psicológico, las psicopatías, comenzó a obsesionarme, si bien yo ya vivía en un mundo complicado.
El encuentro con Lautréamont y las clases de religión obligatorias en la universidad fueron claves ahí. Lautréamont porque habla del ser humano como un animal que nunca podrá acceder al mundo de los ángeles, y las clases de religión porque nos las daban exclusivas para literatura y las dictaban profesores de literatura. Entonces ellos nos hacían analizar el mal en textos literarios de terror. Ahí fue cuando logré darle belleza a las pesadillas que había tenido toda la vida. La segunda pregunta, ¿qué obstáculos o desafíos experimentas como escritora de ficción? En mi realidad particular, aunque pues es una realidad latinoamericana, ¿no? Pero el hecho de que en Colombia muchos leen terror, pero pocos conocen la oferta nacional o latinoamericana. Entonces eso ya es un problema, ¿no? Para hombres y mujeres que escriban este género. El hecho de que también los editoriales tienen o el prejuicio de lo satánico asociado al terror o el temor de que pobre gente, ¿por qué vender algo que los asuste? Cuando la gente lo que ama precisamente es asustarse. Y la prueba es que las muchas copias que King vende en Latinoamérica, pues no es gratuito, ¿no? El tercer factor en contra es generado también por los editoriales y es el considerar el terror como un género menor que no le interesa a nadie, cuando las más grandes obras de la literatura, menos el Quijote, son de terror. La Divina Comedia, Frankenstein, la literatura medieval, Kafka, algunos elementos de Tolkien, Poe, Stevenson. Y el siguiente obstáculo viene del prejuicio del público, el pensar muy cristianamente que, no, que lo que no es crónica o autobiografía es mentira y la mentira no merece ser leída. El desafío es luchar contra esos prejuicios, pero también comprometerse como mujer y como latinoamericana a crear mundos y apropiarse de los elementos que cada cultura latina brinda. Ahora, como mujer específicamente, como mujer escritora, hay algunos hombres que están escribiendo terror en Colombia y estos hombres, tanto los editores como el público, los aprecian más que a las mujeres que escribimos terror, ¿no? Entonces uno ve un montón de fans que se amontonan ahí en las ferias del libro. Bueno, ya no se podrán amontonar por la pandemia, pero normalmente se amontonaban ahí todas babeando por su autor. Y uno al lado del autor estaba solo ahí con su librito, firmando las 3 copias para la mamá, la hermana, la prima, y paré de contar. Entonces es una realidad, es un prejuicio que tenemos que enfrentar, por lo menos desde Colombia. Las demás chicas nos dirán si desde su esquina del mundo les pasa lo mismo, pero pues eso también es parte del desafío, ¿no? Educar al público para decirles que nosotros también podemos escribir terror, que a nosotros también nos gusta el gore, que a nosotros también nos gustan otras cosas que no sean ni hablar de moda, ni hablar de la autobiografía, ¿no? O hacer periodismo como en el caso de Laura Restrepo, ¿no? Que también tenemos esta sombra y que tenemos ese derecho. Entonces, pienso que hasta ahí. Gracias, Gabriela. Aunque estoy segura de que sí van a empezar a cambiar las cosas, porque hace ya algunos años, especialmente estos últimos, ¿no? Las mujeres como que estamos más fuertes y tenemos más presencia en este tipo de narrativa. Gracias. Ahora me gustaría presentar a Sophie Canal. Ella es francesa, pero vive acá en el Perú desde 1988. Es doctora en filosofía de la Universidad de Tours, en Francia. Es cofundadora del sello editorial independiente Matalamanga, donde trabajó como editora del 2005 al 2008. En el 2012 publica Geometrías del Deseo, de Borrador Editores, y en el 2016 La Flor Artificial, novela escrita a 4 manos con Cristian Feliz Vidal, de Cocodrilo Ediciones. Cuentos suyos figuran en la revista Altazor y en antologías como 201 de Ediciones Altazor en el 2013, Ultraviolentos, antología del cuento sádico en el Perú, en Ediciones Altazor también en el 2015, 69 de Ediciones Altazor en el 2016 y su última novela saldrá en el 2021 en el Perú con la editorial Planeta. Bienvenida, Sofía. Sí, gracias. Encantada de estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, yo soy una falsa latinoamericana,
entonces de adopción, y le voy a contar un poco por qué empecé a escribir, ¿no?, en este género. Bueno, en realidad no soy muy joven en este género de ciencia ficción o terror. Yo lo que escribo desde los 18 años es más bien ficción en general, ¿no? Pero tiene que ver también con eso, y porque viví mi adolescencia en un pequeño pueblo de la campiña francesa y me sentía muy aburrida. Empecé a escribir a los 18 años en la mesa de la cocina familiar para huir de mi cotidiano. Primero evadí en un cuaderno escolar, confeccionando una novela con tema extraordinario que llamé, curiosamente, El Dorado. Se trataba del viaje sin retorno de unos vendedores estrellas de aspiradoras en un crucero de lujo hacia un país recién descubierto y que les permitiría supuestamente mejor futuro. Una suerte de distopía con título premonitorio, ya. Luego, de joven profesora de filosofía, me mandaron para enseñar en la Bretaña profunda, en Francia, ¿no? Región donde siempre llueve. Entonces pasé toda mi juventud bajo la lluvia, encerrada en un departamento chiquito, corrigiendo exámenes de bachillerato, y seguí inventándome refugios con una novela de iniciación que, partiendo de un hecho real, mi luna de miel en California, abarcaba hechos extraordinarios con secuestros de intelectuales por enanos perversos. Eso me ocupó 5 años. A los 30 años logré por fin escapar del aburrimiento de verdad de mi cotidiano. Cuando me dieron un puesto de profesora en el Perú, en el 98, en los 88, es 98, hace 22 años. Iba a hacer por fin mi viaje a El Dorado, de verdad. A partir de este momento y hasta ahora, diría yo 20 años después, mi cotidiano nunca ha dejado de ser fantástico. Para un francés en el Perú es un país surrealista. Todo lo que viví desde ese momento es de por sí una novela fantástica. Hasta ir a comprar el pan, por ejemplo, ¿no? Es toda una aventura. Entonces empecé a tomar notas de lo que bebía para no olvidarlo, porque tengo mala memoria. De ahí mis 22 cuadernos peruanos, uno por año vivido, donde apunto todos los hechos que seguramente a ustedes les parecieran insignificantes, pero que para mí son fantásticos ya. Bueno, sobre todo cuando me impacta demasiado la realidad, ¿no? Después, al releerlos, esos cuadernos, nacen mis personajes y empiezan a hacer historias solos. Quizás creo personajes para que escriban mi propia vida, mi propia historia. Gracias a eso, mi cotidiano fantástico se vuelve más normal, todo lo contrario de cuando vivía en Francia. Mi mejor manera de vivir lo cotidiano entonces fue narrarlo de manera fantástica. Y mi mejor manera de aterrizar lo fantástico de mi vida fue narrarlo de manera cotidiana. Esa es para la primera pregunta. La segunda, los desafíos u obstáculos que experimento como escritora de ficción. Bueno, los desafíos son muchos, ¿no? La historia real, tal como va tomando forma ahora, creo que da la razón a la ficción y hasta a la ciencia ficción y quizás al terror también. Con esta pandemia, nuestro cotidiano se ha vuelto extraordinario. Nuestra realidad ha alcanzado la ficción, ¿no? Vivimos encarcelados, manipulados, vigilados y seguro por un buen tiempo. Ahora pienso que necesitamos más que nunca escapes a otras dimensiones que sean fructuosas, es decir, que nos enseñen un nuevo camino. Quizás sea esa dimensión de lo fantástico la única que nos queda para alcanzar alguna verdad en la era de la posverdad, dado que la narración periodística de lo cotidiano peca por corrupta. Gracias a la pandemia y a Pandominium, descubrí recién este año la escritura de ciencia ficción. Manera más fantástica de contar lo cotidiano no hay. Igual en este género parto de mi cotidiano.
el jardín de Epicuro que me construyo día a día en mi casa para resistir al invasor exterior. Y parto de esos hechos. Creo que el futuro de la humanidad, si es que haya uno, reside en eso, dejar de separar lo cotidiano de lo extraordinario, lo real de lo imaginario, la literatura de la vida, aunque siempre con conciencia de los matices. Se trata de crear puentes, no de confundir. Reconciliar a Apolo, el dios de la luz, con Dionisos, el dios de las sombras. Todo gracias a Hermes, el dios creador de los caminos. En cuanto a los obstáculos, bueno, hay un montón. Todo se ha dicho ya y comparto esas opiniones. Quizás hubiera podido también precisar en cuanto al hecho de ser mujer, ¿no? Y mamá y ama de casa. Creo que para mí el principal desafío es para escribir encontrar espacio y tiempo, ¿no? Dentro de la vida de una mujer, dentro de lo cotidiano. Eso es el real desafío de las mujeres escritoras. Ahora también nos permite esta vida a veces difícil que tenemos las mujeres, también escaparnos y hacer volar nuestra imaginación, ¿no? Hacia lo fantástico. Pero bueno, a la vez creo que obstáculos no hay ninguno también, porque como mujeres fuertes que somos todas las escritoras, venceremos esos obstáculos seguro. Eso, muchas gracias. Gracias, Sofi. De todas maneras, lo que has dicho al último. Sí. Bueno, ahora le toca el turno a Viviana García. Ella es mexicana, es periodista, especialista en análisis de medios, community management, marketing, cine y música, aficionada a la literatura, historia, cultura, activismo social y servicios comunitarios. Ha publicado como periodista en diarios y semanarios de circulación regional y digitales, a través de los diferentes géneros periodísticos, desde entrevistas e investigaciones hasta crónicas, columnas informativas y de opinión y reportajes. En las letras se ha iniciado como tallerista en el área de la literatura, con el taller virtual de cuentos y relatos, radiografía del horror y la fantasía en la literatura. Cuenta con material literario aún inédito. Viviana, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Primero que nada, pues muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor estar aquí al lado de todas ustedes y pues un honor conocerlas también. Primeramente, pues sí, siempre he sido aficionada a la literatura, aficionada al género del horror, al género de la fantasía, la ciencia ficción, pues todo lo que he escrito hasta la fecha es inédito. Ya próximamente habrá algo ya más, más en lo público. Y pues, ¿por qué me atrapa, no, el género de la ficción? Yo considero que a pesar de ser un género tan subjetivo, eh, pues a diferencia de lo que estoy acostumbrada, lo que tengo alrededor de 15 años escribiendo, ¿no? Que es el periodismo, lo más, digamos, acercado a la objetividad, considero que es ese escape hacia la creación de una realidad paralela que te invita a explorarla y a descubrirla con tus nuevos lectores. En lo personal, pues vaya, yo puedo decir que en realidad es una línea muy delgada la que se separa a ambos géneros, como estoy muy de acuerdo con lo que decía Sophie. Eh, Ambas posibilidades o son o pueden ser igualmente aterradoras en el caso del horror, ¿no? Tanto la realidad, lo objetivo, como lo subjetivo. Y a la vez, pues un género tiene que subsistir del otro. Es como alimentar a un parásito que se convierte en un gigante, en un monstruo de 7 cabezas, ¿no? Que puede devorar a veces tu propio mundo, tu propia realidad como la conoces y puede dejarte atrapada en ese otro lado del espejo, ¿no? Y es la fascinación también al género de la ficción. Es un reflejo finalmente de nosotros mismos, de todo lo que llevamos dentro, de todo nuestro bagaje. También ahorita que mencionaban pues que en el Perú, ¿no? Es algo muy subjetivo, es una realidad muy, un surrealismo, perdón, que se vive también. México es un país hiper surrealista y pues híjole, es parte también de lo que me invita a explorar este otro lado, ¿no? Y por otro lado, en cuanto a los desafíos, yo considero que para cualquier escritor, escritora,
es también, desgraciadamente, al menos una realidad que se ve aquí en México, que cada vez disminuye la oferta de lectores, ¿no? Que se va desvaneciendo con las redes sociales y la pandemia también ha puesto en evidencia todo esto. La mayor parte de la gente se refugia más que en los libros, en las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, pero eso no significa que el desafío constituya un imposible, ¿no? A encontrar el espacio precisamente en las redes sociales para ser relevantes como escritores, para sentar un precedente y lanzar ese anzuelo a nuevos lectores, a las nuevas generaciones, a la gente que se canse precisamente de esa banalidad que a veces envuelve lo cotidiano, lo ordinario, la no ficción, ¿no? Que tarde o temprano pues termina por aburrir, termina por ser muy repetitiva, redundante, ¿no? A pesar de toda la magia que tiene lo real. Entonces creo que se trata de encontrar nuevos caminos, de encontrar nuevas formas de llamar la atención a través de estos canales, de que las portadas de nuestros libros sean llamativas de ahí, ¿no? Que sea ese el escaparate, encontremos un espacio en las tendencias y también en las nuevas formas de escribir, en los nuevos subgéneros que han surgido precisamente gracias a Internet y las redes sociales propiamente. Gracias, Viviana. Muy interesante Muchas de tu gracias. punto de vista aparte, ¿no? De la que también se está diciendo. A ver, Muchas gracias. me gustaría presentarles ahora a Nieves Guijarro Briones. Ella es española, editora de la línea de la línea Puño Sucio de Ediciones Bernacchi, dedicada a literatura splatterpunk y sin censuras. En el año 2013 participó en la antología El Monasterio de Santa Dunia, editada por el sello James Crawford Publishing, y en otras publicaciones como Clowns Horror Fanzine o Diversidad Literaria. Asimismo, ha participado en las antologías Cruces Negras, editada en 2018 también por James Crawford, o Cantos de Locura y Horror, editada por Wave Books. Desde el año 2013 es redactora en la web Armas Oscuras y ha participado ocasionalmente en la revista Tundra. Cuenta además con su propio blog, Caosfera. Actualmente trabaja en relatos para diversas antologías que aparecerán publicadas a lo largo del año. Además, trabaja en la novela Flores para Perséfone con la colaboración del escritor Samir Karimo y La Cruz y el Cerdo, que saldrá publicada en otoño. Hola, Nieves. Muy buenas, Tania. Primero que todo, te quiero dar las gracias por haberme invitado a esta reunión tan cosmopolita y con mujeres tan interesantes. También siento mucho no haberte dado la información actualizada. Orquídeas para Perséfone salió el año pasado y encima pone Flores para Perséfone, y La Cruz y el Cerdo ha salido pues este mismo año finalmente, pero no pasa nada. Primero que todo, yo os voy a decir que no creo en la ficción completa en literatura, porque siempre, por mucho que hagamos terror o ciencia ficción, vamos a impregnar las páginas con nuestras ideas, con nuestros puntos de vista, aunque sea de una forma indirecta. Entonces, yo creo que tampoco, ¿cómo lo llamaría? Yo no lo llamaría tampoco ficción, lo llamaría forma de expresión libre, ¿vale? Si os parece. Yo empecé a escribir ciencia ficción o ficción, terror, como una forma de expresión un poquito rebelde, ¿no? Yo estaba en un contexto familiar en el que, bueno, sí, mis padres tenían muchos libros y siempre me han inculcado la lectura, pero no ha sido un tipo de lectura del que yo haya disfrutado de una forma libre. A mí se me condicionaba a leer otras cosas más realistas. Y bueno, mi forma de explosión, mi rebeldía, se dio de esa manera, ¿no? Tomando los libros de los autores más profanos. Y sí, profanos. Han dicho aquí algo que me ha gustado mucho, creo que ha sido Gabriela, y ha sido que, bueno, la inmensa mayoría de la gente desprecia esa literatura personal y biográfica. Yo también entré por ahí, por esa puerta, precisamente por este menosprecio de esa literatura biográfica y que expresa ideas más abiertamente. Sin embargo, pues sí que es cierto que he tenido la suerte de comprobar que a mi alrededor hay mucha gente a la que le importa lo que pienso. Entonces, pues
justamente ha sucedido lo que yo no esperaba que sucediera, y es que me preguntan muchas veces que si lo que escribo realmente pertenece a mi imaginario interior. Y digo que en muchas ocasiones, pues ciertamente es así. Un obstáculo muy grande con el que yo me he encontrado, mira, fíjate, lo acabas de decir, yo soy directora de Puño Sucio, de Ediciones Bernacchi, una línea dedicada al género splatterpunk y sin censuras en general. Esa imagen que tienen de la mujer, así como la dama de las camelias, esa mujer delicada, como muy de su casa, me ha jugado malas pasadas porque conmigo han utilizado expresiones como, esto no parece que lo has escrito tú. ¿Por qué? Porque es que uno por fuera se sabe lo que escribe o el ser mujer u hombre condiciona para que escribas una cosa u otra. Es una tontería. Pero como dicen aquí las chicas, yo creo que ya, bueno, nos estamos sacudiendo un poquito el polvo, ¿no? Estamos demostrando que valemos mucho, estamos demostrando que no hay mejor idea en el cerebro de un hombre necesariamente. Y así es como vamos a continuar y más viendo el percal con estas chicas con las que estoy reunida hoy. Como ves, yo como me has pedido, soy clara y concisa. Genial, Nieves, muchas gracias. Y tienes razón. Yo cuando empecé a escribir terror, por ejemplo, yo usaba un seudónimo, pero todo el mundo pensaba que yo era hombre, porque yo empecé a escribir gore. Y cuando vieron una entrevista con la primera foto mía, me llegaron muchísimos mensajes diciéndome, ¿eres mujer? Y yo sí, mujer. Pero bueno, así son las cosas, pero ahí vamos, chicas. Gracias, Nieves. A ti. Ahora, por favor, vamos a cederle la palabra a Mirza. Mirza Mendoza es autora peruana, es cuentista. Sus relatos han formado parte de revistas digitales y antologías impresas de cuentos. Asistente personal es un relato de ciencia ficción publicado en la revista Primer Sueño. Es su más reciente entrega. Ha publicado los ebooks Tenebrismo en editorial Sexta Fórmula y el currículum de una ludópata en editorial Libre e Independiente. Participa en la antología El día que regresamos de Pandemonium Editorial y también conduce el programa Sin Cultos y dicta talleres de narrativa. Mirza, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches con todos, muchas gracias por la invitación. Es importante, es vital, es necesario que hayan este tipo de conversatorios, que se visibilice el trabajo de las mujeres. Acá estamos, hello, hacemos ficción, escribimos horror y lo hacemos bien. La primera pregunta es, ¿por qué escribes en el género ficción? Bueno, yo tengo un romance entre la ficción y el realismo. Yo escribo ambos, pero voy a hacer una salvedad al respecto. Y no quiero menospreciar los géneros o subgéneros que hay, pero el género de ficción a mí me permite crear mundos que no existen acá, que no puedes ver en la esquina de tu casa, que no puedes ver en el mercado, en las calles, en las bibliotecas que hay en tu ciudad o en cualquier ciudad del mundo. Nosotras como escritoras de ficción, de terror, creamos personajes siniestros, escenas diferentes. En el caso de la ciencia ficción, pues mundos distópicos, utópicos, robots, y es algo que a mí me está empezando a apasionar porque, claro, existe realización cuando un lector te dice, oye, qué lindo tu relato, me hizo recordar algo que le pasó a mi compadre o a mi mamá o a mi hermano, pero cuando alguien lee algo sobre ciencia ficción o horror, no te va a decir, hey, el robot de mi vecina se malogró, al igual que en tu relato, ¿no? Y eso es lo interesante de la ficción, que son cosas que no existen en este momento, tal vez están ya tecnológicamente avanzadas, pero no los puedes ver a simple vista. Tal vez están en la NASA o un laboratorio secreto que todavía no sabemos, pero nosotras jugamos a explorar estos campos y no necesariamente son los hombres, y vamos a meter un poco acá de fuego, los que tienen a veces las mejores ideas. Eso, por favor, hay que tenerlo bastante claro. Y para ir a la segunda pregunta, y por acá va un poco el tema del fuego, es ¿qué obstáculos o desafíos experimentas como escritora de ficción? Por lo general, de un tiempo acá, no veo que a mí personalmente yo tengo un obstáculo, y esto es muy personal, pero sí, lo que sí me apena es, y sigue sucediendo, y es porque tal vez no se visibiliza el trabajo de las escritoras mujeres,
es que en los textos escolares, pues siempre de primera mano están los autores, los hombres, quien no ha estudiado a Góngora, a Quevedo, pero y bueno, y algún referente femenino. Hace poco estuvimos con Tania en un conversatorio de escritoras como tales, y claro, hay gente muy estudiosa que sabe nombres de muchas autoras, pero el público en general, el lector de calle, el lector de barrio, pues si tú le preguntas cuáles son tus autores favoritos, te dicen de primera 5 nombres y los 5 son hombres. ¿Y para qué se hizo este tema del Día de las Escritoras? Justamente para poner en la palestra a nuestro talento, para que nosotras, digamos, acá estamos, y eso es algo que, aunque no es un obstáculo como tal, es algo que debemos romper, debemos visibilizar nuestro trabajo, y espero que esto cada vez se haga mayor, se hagan mucho más conversatorios. Yo he visto ya que hay bastante por parte de editoriales, sobre todo independientes, y esto se celebra mucho, que están llamando pues a las mujeres. Hace poco a mí me invitaron a una antología y me dijeron, es que quiero que haya una mujer o 2 mujeres en esta antología, aunque estoy rodeada de puras espinas, por decir de una forma metafórica, una rosa entre tantas espinas, pues por lo menos está nuestro granito de arena, y cada vez que yo veo que hay una mujer en una antología, pues digo, ahí está, ahí estamos, y ya va a haber paridad. Y claro, en el futuro también queremos un 80-20, 80 mujeres, 20, y bueno, porque casi han sido el 100% de hombres en el tema de que están ahí, están por todos lados, son buenos, no digo que sean malos, pero nosotros también estamos acá, y eso podría yo responder en lo que es el obstáculo desafío, ¿no? Que se experimenta, el no ver a más colegas, el no tener referentes, es algo que hay que buscar, hay que escarbar, pero ahí estamos. Y muchas gracias por la invitación. Celebro mucho que Pandemonium nos ponga siempre a nosotras las mujeres, pues, adelante, sobre todo con esta antología que hicieron, se lanzaron hace poco, que se está vendiendo muy bien en Metro Yugon. Y ya bueno, pronto creo que hay más novedades. Muchas gracias, Tania, y saludos a todas mis compañeras. Un gran abrazo literario para todos. Muchas gracias, Mirza. Y sí, Pandemonium se preocupa por eso, no solamente por la cantidad o no de mujeres que hay, sino también por la calidad de estas mujeres, que felizmente hasta ahora no tenemos ninguna queja, chicas. Todas han tenido unos cuentos de calidad en nuestras antologías, y por eso mismo también las ventas que están habiendo, ¿no? Gracias, Mirza. Ahora me gustaría presentarles a Rocío Quespi, Rocío Quistagnoli, profesora de literatura latinoamericana en Michigan State University. Ha publicado Durmiendo en el agua en el 2008, que incluye El cuarto mandamiento. Ascetic la Regenta en 1999. El cementerio de Acari, ganador de la Asociación Atenea en 1998, primero finalista de Ana María Matute en 1999. El cuarto mandamiento, Antología de la Literatura y Derechos Humanos, por Writing Tower Hope en 2006. La visita, revista de la Academia Norteamericana de la Lengua Española en 2014. Cuentos del leñador en Ultraviolentos en 2015. Y El maestro y su hija en la antología Habitación 201 lado B en el 2015 por Editorial Aldazor. Bienvenida, Rocío, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación y por la invitación y por estar con este grupo de escritoras. Es un placer, es una de las cosas que me da más placer hoy en día, sobre todo con la situación en la que estamos. Para la primera pregunta, ¿por qué escribo ficciones? Bueno, esto tiene... Yo creo que yo nací con esa tendencia, porque desde que tengo memoria me ha gustado la creatividad y me gusta leer. Yo soy una persona, aunque Tania no lo crea, pero yo soy bastante introvertida. Me siento cómoda en grupos pequeños en general, y bueno, por las cosas de la vida, no siempre estoy en grupos pequeños. Pero debido a eso, yo recuerdo la lectura siempre fue una cuestión entre de escape, entretenimiento, pero luego también la lectura es entrar a otros mundos, ¿no es cierto? Entonces, y de allí pasamos a la escritura, y a la escritura creativa, porque con la escritura creativa no solamente es, y con este tipo de escritura ficcional,
es no solamente escape hacia otros mundos, que es muy placentero, sino también para mí es la posibilidad de crear alternativas, de crear otros mundos en los que además me hago preguntas, respondo a mis propias preguntas, propongo soluciones y propongo mundos alternos, ¿no? Posibilidades alternas. Ese es el placer eso tiene que ser como el placer de escribir. Entre los obstáculos, el primero, en mi caso específico, estoy segura que de todas, pero en el mío es algo que es, ¿cómo se dice? Crónico, es la cuestión del tiempo. Porque para poder escribir, como todas sabemos, no se escribe el relato perfecto a la primera, se escribe muchas veces, se reescribe, se corrige, se vuelve a escribir, etc. Entonces, a veces yo reescribo un relato 10 veces, por lo menos, ¿no? Lo corrijo 10 veces para estar contenta con esto, ¿no? Entonces, para eso se necesita tiempo, y tiempo es algo que ahora que hemos vuelto a empezar las clases, casi prácticamente no tengo, y yo me frustro mucho porque para mí escribir creativamente es muy importante. Es muy importante también para mi salud mental, para mantener mi equilibrio como persona, y no es posible siempre tenerlo porque tengo que cumplir con otras obligaciones pragmáticas. Otro obstáculo es la parcialidad de género que encuentro en el mundo editorial peruano, ¿no? Y también lo veo en el latinoamericano en extenso, pero me estoy concentrando en observar lo que pasa en el mundo editorial peruano. Y esta parcialidad de género, esta idea, y ya lo ha mencionado Andrea, lo ha mencionado Gabriela, esta idea de que las mujeres o no escriben o escriben acerca de ciertos temas y o dentro de lo que el canon considera ciertos géneros literarios, ¿no? Y no se concibe escribir dentro de otros géneros, como lo ha dicho Tania también, ¿no? Entonces es esta idea de que yo, como dije en otra reunión, la literatura no tiene género, masculino o femenino. Todos podemos escribir dentro de todos los géneros que queramos y no hay esa limitación. Pero las expectativas del canon literario, las expectativas de la editorial, que están controlados por XXX, termina la oración, todas esas cosas constriñen, ¿no? Restringen la visibilidad y la voz, porque es una cuestión de voz, de las mujeres que escriben en el género, y más aún en la ficción especulativa, porque es un terreno que canónicamente, tradicionalmente, históricamente, por una serie de razones que son muy largas de explicar, han sido y todavía sigue siendo dominado por hombres, ¿no? Y no se espera, no hay la expectativa que, o sea, toma por sorpresa, ¿no? Que una mujer esté escribiendo literatura de terror, literatura gore, ciencia ficción, etcétera. Y bueno, hay varias historias que compartir al respecto. La otra limitación que tengo, que está relacionada con el tiempo, es una cuestión de doble vida mía, porque como han visto, mi nombre es Rocío Quispeañoli, ese es mi nombre profesional, yo soy profesora universitaria, académica, etcétera. El mundo académico me conoce con eso, y yo trato de separar las personas, porque si no es algo así como que no te hacen caso, ¿no? Como cuando, aunque no me crean, cuando eres académica e intelectual, no te hacen caso como escritora creativa, ¿no? Es como que creen que para mí es un hobby. No es un hobby, es algo en serio. Para mí es muy serio, es muy importante. Entonces, por eso trato de separar las personas. Y bueno, eso es todo. Hay una cosita más, una anécdota que quiero compartir a propósito de lo que han dicho mis compañeras aquí, mis compañeras en escritura, que tiene que ver con esta expectativa de que lo que escribe una mujer y lo que no puede escribir. Cuando publiqué Durmiendo en el agua en el 2008, ¿no? Y no he vuelto a publicar un libro desde entonces, justamente por la cuestión de tiempo. El editor, uno de los editores, me quería que yo editara un cuento en el cual una mujer, el personaje está hablando de una fantasía erótica que tiene con un personaje ficticio dentro del cuento,
y le habla al hijo que lleva en el vientre y que todavía no ha nacido, ¿no? Le habla así medio entre sueños, y el editor me pidió que editara eso, y cuando yo le pregunté por qué, me dijo, porque una madre no le habla así a su hijo. Y yo recuerdo que le dije, bueno, no lo voy a editar porque me destruye, ¿no? Yo no voy a quitar ese aspecto, ¿no? Prefiero quitar el cuento por completo y que no salga publicado en ese libro a editar esa parte. Y salió. Al final yo gané esa batalla, ¿no? Salió. Así que, bueno, esa es solamente una anécdota, y ahora pasemos a la siguiente escritora, por favor, que las quiero escuchar. Gracias, Rocío. Bueno, que yo creo que quién más que una madre para saber lo que le diría a su hijo, ¿no? Pero bueno. Gracias, Rocío. Ahora pasamos con Cristina Ramos. Cristina Ramos es escritora peruana. Su cuento La venganza del cerdo ha sido publicado en la revista Letras y Demonios en México en 2019. Fue ganador de esta antología. Su cuento Desolación fue publicado en la antología impresa El día que regresamos, en el 2020, en la editorial Pandemonium. Extraños inquilinos fue publicado en la antología Dismórfica. Letras descarnadas, también de editorial Pandemonium. Fue escritora invitada para la edición número 9 de la revista mexicana Letras y Demonios, con una entrevista por su cuento Abrigo Rojo en el 2020. Entrevista también y un audiorelato realizado por el escritor salvadoreño Walter Sarabia y publicado en su podcast Narraciones de un burro y más, que se puede encontrar en Spotify, en eBooks, en Spreaker y Apple Podcasts, todo en el 2020. Cristina, hola, adelante. Hola, buenas noches con todas. Primero que nada, agradecer a Pandemonium por la invitación. Me siento muy emocionada de poder compartir con todos ustedes y poder conocer también un poco de cada una. Es muy importante para mí, ¿no? Ya que queremos impulsar también lo que es la literatura de las mujeres, y que mejor que nosotras para apoyarnos, ¿no? Para responder la primera pregunta, me voy a remontar a épocas de mi niñez. Siempre he tenido una imaginación muy amplia. Siempre me han gustado las brujas, los fantasmas, por lo mismo que también he crecido entre leyendas, entre cuentos propios de mi cultura. Entonces, creo que lo extraño siempre ha estado en todo lo que he hecho, y lo disfruto y es parte inevitable de mi vida. El primer cuento que escribí fue de una casa encantada. Entonces yo creo que esos fueron los inicios de escribir ficción. Me gusta la ficción porque te puedes trasladar a otros mundos. Puedes crear criaturas que no existen en la realidad. Sin embargo, también puedes trabajar los problemas cotidianos de la vida, puedes trabajar temas sociales, puedes trabajar los miedos también desde adentro. Es algo que a mí me gusta mucho, ya que cuando yo estudiaba psicología, me gustaba mucho meterme en la mente del humano y cómo trabaja también en estos mundos fantásticos. Entonces creo que es algo que me atrae mucho. Escribo ficción también porque me gusta sorprender, me gusta crear y que lo que yo haga se quede en la memoria de las personas, ¿no? Se quede y sorprenda. Entonces es algo que en la ficción se podría trabajar muy bien. Respecto a las dificultades, al ser Perú un país latinoamericano y muy convencional, rayando también con temas religiosos, me ha pasado que me dicen, ¿cómo una mujer puede escribir así? Porque por lo general también me gusta el gore. Entonces, es algo muy complicado en ese sentido. Son muy prejuiciosos, y más si es que tocas temas eróticos es peor. Se escandalizan y llegan a veces hasta la censura. Entonces es algo contra lo que he venido luchando día con día. Y otra cosa es, como también mencionaban muchas, es el tiempo. Es el tiempo porque yo también soy mamá de un pequeño de 6 años y tengo que buscar el tiempo para poder sentarme a escribir y poder lidiar con mi pequeño, ¿no?
Entonces yo creo que más que nada sería eso. Gracias. Gracias, Cris. Y es un doble esfuerzo, ¿no? Creo que muchas de nosotras hemos pasado, ¿no? La maternidad y buscar el tiempo para, para escribir y el silencio, si es que es posible. Gracias, Cristina. Ahora me gustaría presentar a Katy Serrano. Ella es de Venezuela, pero radica también acá en Lima. Ella es actriz, directora de teatro y escritora. Obtuvo un máster de artes por el Instituto Estatal Ruso de Artes Escénicas de San Petersburgo. En el 2019, su obra de teatro en muchos lugares del mundo fue seleccionada como una de las 10 ganadoras del concurso internacional de dramaturgia por los que tuvieron que partir. Sus cuentos han sido incluidos en las antologías Bestiarios de Cherezade Ediciones en el 2019, El día que regresamos de Pandemonium Editorial, En el camino, Nuevas voces de la minificción latinoamericana en Quarks en el 2020 y en el libro colectivo Una voz que existe por la Editorial Planeta en el 2009. Actualmente dirige laboratorios de escritura creativa y a finales de octubre presentará su primer libro de ficción breve. Hola, Katy, ¿cómo estás? Adelante. Hola, hola. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Tania, a Pandemonium, por la invitación. Es muy sabroso estar acá con mujeres tan bellas e interesantes. La verdad es que ya han dicho tanto vaya, todo lo que han dicho de alguna u otra manera se refleja en lo que todas vivimos, ¿no? Con respecto a los obstáculos, no solamente para escribir, sino los obstáculos para realizarnos en cualquier ámbito del arte o hasta de cualquier espacio. O sea, creo que no hay espacio en el que las mujeres no hayan tenido obstáculos para llevar a cabo sus objetivos. En mi caso, yo salí muy chiquita de la casa de mi mamá. A los 16 años me fui a vivir a Caracas sola, persiguiendo mis sueños. Entonces, desde que tengo 16 años, he luchado, he peleado y he peleado. O sea, he peleado con todo lo que he podido por lograr mis objetivos. Siempre me ha gustado leer y siempre me ha gustado escribir y siempre me ha gustado contar historias, crear personajes. Siempre me ha gustado lo fantástico y me interesa, que tiene que ver con el libro que va a salir ahora el 30 de octubre, es la presentación. Me interesa el terror que produce la violencia. A mí particularmente es un tema que me mueve muchísimo. Y Pandemonium es el culpable, con su invitación, que fue bellísima y hermosa, de este acercamiento con lo que fue el cuento que está para Ucrónica, que todavía no ve la luz, pronto lo va a ver. Esa fue una experiencia maravillosa y un acercamiento a escribir esta ucronía, luego con la invitación a El día que regresamos. Toda mi relación ya de una manera profesional, seria, entregada con la escritura, viene de los últimos 4 años. Antes, por ejemplo, escribí un cortometraje que se llama Vuela en el 2000 y hice la producción general. Es un cortometraje que ya tiene algunos años y tenía una línea fantástica. Era una chica que se va a suicidar y todo el cortometraje es un encuentro con un ángel que la quiere enseñar a volar. Desde ahí estaba lo fantástico. Siempre me ha gustado, cuando he hecho obras de teatro o cuando he trabajado como gestora, siempre me ha gustado y me ha llamado la atención todo aquello donde hayan lo sobrenatural, lo fantástico, mezclado con lo realista, mezclado con todo. Soy alguien a quien le gusta o que tiene un abanico muy amplio de gustos y de inclinaciones. Entonces, cuando hiciste esta pregunta, yo me decía, con este libro que va a salir ahora,
que tiene 66 relatos cortos y una obra de teatro corta también. Y muchos de ellos hablan de la muerte, muchos de ellos también hay algunos microrelatos futuristas, y hay mucha violencia. Entonces yo me decía, en realidad, ya me estoy pasando el tiempo, puse el reloj, yo me decía, yo hoy tengo que celebrar, hoy que es el Día de la Escritora, yo en mi caso tengo que celebrar porque a esta edad estoy logrando en estos últimos 3, 4 años ir publicando. Yo vengo de dirigir obras de teatro o de actuarlas o de tener un festival internacional de cortometrajes y en estos últimos años me he dedicado a escribir todos los días y bueno, he tenido la suerte ahora que Editorial Estruendo Mudo me invitó a publicar y va a salir este primer libro, ya estoy escribiendo ahorita una novela y tengo algunos cuentos largos también en proceso. Entonces, a pesar de todas las dificultades de la vida, yo quiero el día de hoy celebrar que estoy escribiendo lo que quiero escribir y que bueno, que nunca es tarde. Que nunca es tarde para que nosotras las mujeres abramos la puerta y que la tenemos que abrir nosotros y si no se abre la puerta nos metemos por la ventana. Pero yo, más que hablar ahorita de obstáculos, porque ya todas los dijeron y todos esos obstáculos yo ya también los he vivido, al igual que ustedes, yo quisiera celebrar que por lo menos en este momento presente ya estoy teniendo la posibilidad de acá en Perú, con Editorial Estruendo Mudo, lanzar este primer libro de ficción breve, ¿no? Eso. Gracias, Katy. Felicitaciones por tu primer libro, ¿no? Es como el primer hijo. Gracias. Gracias. Ahora con ustedes, Eliana Sosa Martínez. Ella es autora boliviana. Publicó Seres sin sombra en el 2008, la segunda edición en el 2020, en la editorial Electrodependiente, de Bolivia. Junto a Ramiro Jordán, el libro de microficción y poesía, Encuentros Desencuentros, en el 2019. Antología Iberoamericana de Microcuento en el 2017, compilador Caraballo, escritoras bolivianas contemporáneas en el 2019, compiladoras Caballero de Kelly Bastista, de Editorial Quipus, Bestiarios en el 2019, de Cherezade Ediciones de Chile, El día que regresamos, de Reportes Futuros después de la pandemia en el 2020 con Editorial Eternum, de la de Perú, Brevirus de 2020, Brevilla, Chile, Pequeñas Ficciones, Piñata de Historias Mínimas en el 2020 y Parafernalia en Nicaragua. Hola, Eli. Gracias, Tania. Pues yo también, igual que todas mis compañeras, feliz y agradezco a Pandemonium por hacer esta conversación, este conversatorio tan interesante para que nos conozcamos entre las personas que estamos escribiendo en diferentes países. Me parece genial. Y bueno, comentando sobre las preguntas que nos hiciste, yo me ponía a pensar por qué escribo ficción. Y bueno, la verdad es que creo que viene de las lecturas, como de muchas de mis compañeras. Yo me enamoré de la literatura latinoamericana por Julio Cortázar. Cuando leí su primer cuento, el primer cuento de él que yo conocí, pues me voló la cabeza y me encantó la forma en la que pues describía una cotidianeidad y de pronto aparecía un elemento fantástico. Pues creo que por eso me decidí a escribir, porque yo quería escribir como él, ¿no? Y así varios autores han ido marcando también este camino que estoy siguiendo, como Horacio Quiroga, Gabriel García Márquez y, bueno, Mariana Enríquez y muchos más, ¿no? De los que yo pienso que han sido como grandes maestros para mí en este tema, y es por eso que me gusta tanto, ¿no? Yo creo que, como decía algún autor también, que uno escribe lo que quisiera leer, y realmente yo, en ese sentido, creo que escribo lo que me hubiese gustado leer de joven, que no, lamentablemente no leí mucho. Recién en la universidad creo que empecé a leer realmente conscientemente gracias a una docente maravillosa que tuve y que nos enamoró de la literatura, y gracias a ella pues conocimos a todos estos autores y autoras
de Latinoamérica y de otros países, ¿no? Y bueno, mi acercamiento al terror, no sé, la verdad, siempre me preguntan por qué escribes terror, y la verdad es que al principio no leí demasiados autores y autoras de terror, pero fue un camino que no decidí conscientemente, pero que me fue llevando, y mi primer libro de cuentos tiene que ver con el terror y el horror, ¿no? Porque también, al igual que algunas de mis compañeras lo comentaban, me gusta mezclar lo que es lo sobrenatural con lo real realmente, ¿no? Porque podemos encontrar monstruos que no son sobrenaturales y que están en nuestra vida cotidiana, y eso me gusta mucho, explorar también ese tipo de monstruosidad que hay en la realidad y que, bueno, se puede crear increíbles personajes al respecto. En cuanto a los obstáculos, ya lo decían todas mis compañeras, son muchos, especialmente cuando uno es mujer, y el mío específico es el tema económico, ¿no? El tema económico, que creo que en las artes es un gran obstáculo. A esta etapa de mi vida he tenido yo que plantearme el dejar de trabajar 8 horas para poder dedicarme a escribir. Y ese ha sido un planteamiento que me lo he hecho yo, bueno, casi inconscientemente, y decir, bueno, ya no importa. Pero ha sido difícil porque tiene que ver mi familia. También yo tengo 2 hijos y mi esposo tampoco tiene un trabajo definitivo, ¿no? Entonces ha sido una decisión difícil, pero la he tomado, y he tenido también el apoyo de mi esposo. Bueno, mis hijos son pequeños todavía para apoyarme, pero sé que me apoyarían. Y bueno, es lo económico, ¿no? Decir, bueno, voy a dejar de trabajar 8 horas para dedicarme a escribir, y eso significa también que no va a entrar mucho dinero a la casa, y de todas formas, pues tomar esa decisión creo que es un obstáculo. Y en ese mismo sentido, yo pienso que es también un obstáculo dedicarse a algo que muchas personas, inclusive las personas muy cercanas, familiares, que puedan pensar, pero ¿qué está haciendo todo el día sentada frente a la computadora, leyendo o escribiendo, si no se gana dinero con eso? No está ganando directamente dinero con eso, ¿no? Entonces, y de todas formas, yo lo tomo como un trabajo y trato de hacerlo diariamente. Y en parte un obstáculo también es este sentimiento que a veces tengo de decir, bueno, estoy aquí escribiendo o leyendo y no estoy más tiempo con mis hijos, porque ahora puedo estar aquí en casa haciendo esto, pero no sé, a veces está este dilema de decir, ¿qué hago? ¿No? A mí personalmente me cuesta mucho encontrar un equilibrio entre estar con mi familia, hacer las cosas de la casa, porque esas son cosas que hay que hacerlas, y estar así escribiendo, leyendo, ¿no? Entonces, para mí ese es un dilema que me cuestiona siempre, y que bueno, que más bien que gana este lado de que decir, no, tengo que escribir y tengo que leer, y bueno, estoy en eso, ¿no? Creo que eso es en realidad lo que me tiene a mí complicada, y que lo veo como obstáculos, además de lo que decían mis compañeros aquí en Bolivia. Tampoco el terror, la ciencia ficción no está muy desarrollada, no hay muchos autores y autoras, y lo poco que hay pues son autores, y en los concursos nacionales, por ejemplo, el género no es tomado de forma seria. Entonces todos quieren algo lo más realista posible. Los jurados creo que toman más en serio eso, entonces cuesta mucho también. Y imagínense si en otros países las mujeres no son tomadas en serio en estos géneros, pues aquí en Bolivia es mucho menos, ¿no? Pero como dicen las compañeras, se puede y se debe hacer, se debe continuar, y creo que las redes sociales han ayudado mucho en este sentido, porque si bien aquí no hay tantas editoriales que tomen en cuenta esto, las grandes por lo menos, pues tenemos editoriales tan interesantes como Pandemonium que se están abocando a esto, y
están abriendo estas puertas y dejando pues pasar a personas que venimos de diferentes países, ¿no? Y por eso muchísimas gracias también a Pandemonium. Gracias, Eli, gracias a ti y felicitaciones también por la valentía de haber decidido, pues, dedicarte a eso al 100%, ¿no? A pesar de todos los obstáculos y a pesar de lo difícil que es, ¿no? Para todas nosotras. Gracias, Eliana. Ahora, finalmente, pero no menos importante, quiero presentarles a Tania Tinyala, de Perú también. Ha publicado con Norma La ciudad de los Nictálopes y Cuentos de la princesa Malva, lectora de sueños, y Adalín, con Micrópolis Sam, colección de microrelatos y poemas. En El gato descalzo y Realidades, un cuento suyo ha sido incluido en el Manual para la Educación Secundaria, el texto de cuarto de secundaria en Bélgica. Es jefa de edición del idioma español de Amazing Mysteries. En 2003 fue nombrada escritora del año para la colección Torre de Papel Amarilla con la editorial Norma. Buenas noches, Tanya. Sí, como estaba diciendo, buenos días. Saludos a todas desde Finlandia. Aquí son las 5:15 de la madrugada del viernes. Así que si me escucha un poco raro, lamentablemente ya me he dado cuenta, no es la primera vez que participo en estos eventos en Perú. Y me doy cuenta que parece que mi cerebro como que no funciona muy bien a estas horas de la madrugada. Y entonces yo me escucho por lo menos que hablo como si hubiera tomado la botella de vodka que no había abierto, ¿no? Bueno, muy contenta de estar aquí. Eso es lo bueno justamente de todas estas esta tecnología que nos permite romper la barrera del espacio, ¿no? Y estar presente, muerta de sueño, pero estar presente. Ok, entonces en cuanto a lo primero, es curioso porque justo yo iba a decir lo que dijo también Eliana, porque a mí el escritor, el poeta peruano Óscar Limache una vez me dijo, ¿no? Que uno escribe el libro que le gustaría leer. Entonces, justamente, si escribo estos géneros son porque son los géneros que me gusta leer, ¿no? Yo creo que descubrí a Poe a los 9 años. Adoro a Papá Bradbury, por ejemplo, ¿no? Entonces es el tipo de literatura que me gusta leer, ¿no? Por otro lado, siempre digo que, y lo dijo Sofía, ¿no? Viviendo en el Perú, yo tengo la suerte de haber tenido una abuela serrana y una abuela de la selva, es decir, una abuela de descendencia indígena de la montaña y otra de la selva, que aquí en el Perú significa que son dos culturas completamente diferentes. Y bueno, la verdad es que no me quedaba otra que escribir fantasía y terror también, porque es lo que yo he vivido toda mi infancia con los cuentos de mis abuelas, ¿no? Recuerdo que por algún motivo una de mis abuelas, mi abuela de la selva, porque además no tenía nada que ver con su cultura, pero compró un equeco. Y ella dijo que el equeco iba a cuidar la casa por la noche y entonces que el equeco iba a salir a caminar por todos los pasillos para ver que la casa esté cuidada. Y como una semana no he podido dormir mirando a la puerta de mi cuarto, esperando que el maldito muñequito pase por ahí.
Entonces, claro, de los traumas infantiles de las historias, que la runamula y el tunchi, la jarjacha y todo lo demás se convirtieron en historias, ¿no? Por otro lado, también sí, una vez el escritor Ian McDonald me comentó, él es de ciencia ficción, él me comentó que en realidad decir que la ciencia ficción habla del futuro es equivocado, está hablando del presente, ¿no? Entonces yo pienso que sí, que ciencia ficción, fantasía, horror, todo eso me permite metaforizar cosas que están pasando en el presente y así llegar más a un público, ¿no? Por ejemplo, también me gusta mucho usar el humor en mis historias, ¿no? Y me gusta justamente pensar que el lector a la primera lectura se ríe y a la segunda lectura es una risa un poco como que, ¿realmente es esto algo gracioso o no? ¿No? Porque yo creo que eso es lo que permite justamente este tipo de géneros, que te permiten hacer una crítica social, una crítica política, y la gente muchas veces ni se da cuenta, ¿no? Entonces, para mí es importantísimo. En cuanto a los obstáculos, si bien tengo que reconocer que lo que las otras escritoras han dicho es verdad, porque lo he visto con algunas amigas. Al vivir aquí en Finlandia, yo tengo la suerte de vivir quizá en el único país en el que las escritoras de género son más que los escritores de género. O sea, más del 50% de las personas que escriben ciencia ficción, fantasía, terror, etcétera, son mujeres. Entonces, a mí personal, y además tengo que decir que he tenido mucha suerte. Los primeros libros que publiqué con Norma, he tenido mucha suerte con esa editorial. Recuerdo que en el primer libro, que es una novelette de ciencia ficción, fue publicado para jóvenes adultos. El editor, bueno, estoy hablando del 2000, ¿no? Cuando todavía esto no estaba de moda, digamos. Ahora todo el mundo quiere escribir ciencia ficción, fantasía, pero el editor me dijo que en realidad no consideraba que el libro era para niños, pero que lamentablemente si lo publicaba para adultos no le iban a hacer caso, ¿no? Porque para adultos, ciencia ficción no era un libro serio. Entonces es más que como un desprecio a la literatura escrita por mujeres, era más bien al género, ¿no? El género, por suerte, está tomando la plaza que le corresponde, pienso yo, ¿no? Después, en cuanto a estas censuras, yo también he tenido mucha suerte. En el tercer libro, Lectora de Sueños, hay un cuento, claro, metaforizado, es el cuento sobre, pero es un cuento de pedofilia, ¿no? Y yo recuerdo que la editora me dijo, ¿no? Me dijo, lo pensamos muy bien, ¿qué hacemos con este cuento? Y decidimos dejarlo porque pensamos que, nos guste o no, es una realidad y quizá es mejor que los niños aborden esa realidad a través de la literatura, y que eso puede permitir al profesor discutir el tema real, ¿no? Porque es completamente, es un cuento de fantasía, es decir, es un pedófilo que no sabe que se ha encontrado con una niña que en realidad es un vampiro, o sea que es el depredador al revés, porque es la niña que es vampiro, que está cazando así sus víctimas, ¿no?
pero sí, he tenido suerte, ¿no? En cuanto a esas cosas, que no he tenido esos problemas, pero reconozco esos problemas porque los he visto en otras personas y sobre todo reconozco que también como que tenemos un doble desafío, ¿no? Es decir, ya el canon literario desprecia a estos géneros, ¿no? Y por otro lado, además somos mujeres, ¿no? Entonces, por eso es importante, justamente, porque además eso se hizo aquí en Finlandia. ¿Por qué hay tantas mujeres? Porque las propias mujeres comenzaron a abrir editoriales, a crear revistas, a presentar trabajos de teoría en la universidad, etcétera. O sea, las propias mujeres se hicieron su espacio, entonces es muy importante justamente que nosotras también lo hagamos, ¿no? Porque esa es la manera de mostrar que lo que hacemos tiene el nivel como para ser publicado, discutido, analizado, criticado, y por eso creo que es muy importante lo que está haciendo Pandemonio Editorial. Muchas gracias, Tanya. Muchas gracias de verdad. Y gracias a todas ustedes porque la verdad es que me han hecho ver tantas formas de pensar entre las autoras, ¿no? De ciencia ficción a tantos niveles. Quisiera saber si alguna quisiera agregar algo. Yo quisiera que Tanya me lleve a Finlandia. Yo creo que muchos de nosotros. Me puse a pensar que tal vez en nuestros países más del 50% también son mujeres escritoras, pero el acceso a la publicación es diferente. Es diferente. Por eso es que dije justamente esto de que lo que está haciendo Pandemonium es la manera correcta, porque es lo que se hizo aquí en Finlandia, ¿no? Entonces, que las propias mujeres empezaron a crear sus espacios, ¿no? O sea, si no nos dan espacio, pues nosotros lo creamos, ¿no? Entonces, fundar editoriales, revistas, ¿no? Diferentes espacios como para poder publicar. Y ahora el resultado es que la mayoría de las escritoras en general, no solamente del género, son mujeres. Para dar espacio a las mujeres. ¿Rocío? Sí, desde el punto de vista académico les quiero compartir que justamente es una de las formas de abrir espacio, como dice Tanya, es estudiar las obras y hablar de ellas, etcétera. Y eso se está haciendo desde hace poco. Y hace poco, les digo, probablemente no menos de 10 años. Y eso es poco, eso es poquísimo en el mundo académico. Y algo que les quiero compartir, bueno, estoy esperando las noticias, justamente le había ya dicho algo a Tanya, Dios mediante escucharé en noviembre, es que yo propuse 2 mesas justamente sobre ciencia ficción y género para el Congreso de Estudios Latinoamericanos, de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, que va a ser virtual el próximo año por el COVID. La idea es hablar de estos temas, ¿no? Y de la presencia de escritoras, ¿no? En diferentes lugares de América Latina. Y bueno, ahora estoy esperando que nos aprueben o no nos aprueben, nos acepten las propuestas. Son 2 paneles, cada uno tiene 3, 4 ponentes y todos son académicos que están estudiando el tema y el tema es nuevo. El tema es nuevo. Y bueno, la propuesta que yo mandé fue justamente las escritoras de El día que regresamos y Ucrónica. Así que si eso sale, ya las voy a mantener al tanto. Pero ese es un primer paso, ¿no? Entonces yo siempre como académica, yo primero presento en congresos y luego saco un ensayo académico para publicarlo y es así como empieza a rodar, ¿no? Ese es un camino. El otro es muy importante, el trabajo de las editoriales,
porque las editoriales controlan ideológicamente el mercado, ¿no? Y la distribución la distribución es un problema en Perú. O sea, es decir, los libros que de muchas editoriales que se venden en el Perú no salen del Perú, o solamente circulan dentro quizá de Sudamérica. Ese es otro problema, la distribución global, entonces no se conoce, ¿no? Es difícil encontrar. Así que, bueno, y consejo, quién sé yo, yo no tengo tiempo, para las escritoras, para las mujeres que escriban. Y yo sé que es autodisciplina, tiempo, etcétera. Y también, por ejemplo, yo quisiera preguntarles no me tienen que responder, pero pensar en esto, ¿no? ¿Cuántas de las peruanas que estamos aquí en esta mesa han presentado al premio del cuento Copé? Se cerró ahora, hace poquito, ¿ya? Entonces, ¿cuándo fue? Creo que fue en agosto, ya no me acuerdo, fue en agosto. Yo participé en un comentario sobre Washington Delgado, que ganó el primer premio Copé, organizado por el mismo Petroperú. Está en Facebook. Y el entrevistador, que es un escritor, Juan Manuel Chávez, me hizo la pregunta, ¿por qué ninguna mujer ha ganado el premio Copé? Ni de cuento, ni de novela, ni de ensayo. Solamente lo han ganado en poesía, con cuentagotas. Y estudié las estadísticas que están disponibles en público, ¿no? Porque no es el dato que tengo, y efectivamente el porcentaje es, o sea, 100% hombres han ganado el Copé. Entonces las preguntas que se derivan de eso es, ¿qué pasa? ¿No? De aquí salen hipótesis que para comprobar tengo que hacer un estudio y tener acceso a datos que no tengo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿hay suficientes mujeres o hay mujeres participando en estos cuentos con escritura competitiva, ¿no? De buena calidad? ¿Las hay o no las hay? No lo sé. Entonces, es algo que tiene muchas aristas, ¿no? Y por eso hago la pregunta. Si ustedes son escritoras ya con experiencia, y Copé es peruano, ¿no? Entonces tienen que ser peruanas o residentes en el Perú. Entonces, ¿cuántas escritoras peruanas han presentado al premio Copé que se acaba de cerrar, ¿no? Yo me he presentado, por ejemplo, ahora. Ahora, sí, ya. Vamos a ver. Hace 2 veces. Sí, el otro tema que salió fue el tema de la lectura de los jurados. Ese es más complicado, es mucho más complicado, ¿no? Que si hay una parcialidad cuando los jurados leen los cuentos, cuando el jurado pero ese es un tema mucho más difícil de coger, ¿no? De comentar. Ese es otro punto que también mencioné. No, porque no tenemos acceso a los nombres de las personas que concursan, tampoco. No se puede tener acceso a eso. El jurado sí, pero de los que concursan no. Se supone que... ¿No van con seudónimos? Son con seudónimos, sí. Se supone que al principio no, pero de alguna manera al final el jurado se llega a enterar por lo menos quiénes son los finalistas. No voy a decir nombres, no voy a decir año, es una mujer que ganó justamente un Copé de poesía y que yo sé por un comentario de que cuando algunos de los jurados se enteraron que era una mujer, le querían quitar el premio. No. Y otros jurados tuvieron que defender, ¿no? Porque justamente era anónimo hasta que se sabía quién era el ganador y los finalistas, ¿no? Y como digo, para no hacer más problemas, no quiero, quizá estoy hasta metiendo la pata contando esto, pero sí, lamentablemente sí hay un prejuicio hacia las mujeres, ¿no? Y luego hay lo que se llama, Tania, en inglés, no sé cómo decirlo en castellano, es second guessing, es decir, que el jurado está leyendo y está diciendo, ajá, esto parece que lo escribió una mujer, que no necesariamente es el caso, ¿eh? No
No necesariamente es el caso, ¿no? Pero hay esa tendencia, no sé cómo llamarlo, sí. Pero bueno. Yo, si me permitís, coordiné una antología Splatterpunk en mi país, que ahora nos han dado el premio Maltea, y solamente conseguí que se presentaran 2 mujeres. Yo abrí la convocatoria, pero es que no había mujeres que se presentasen. A eso voy, a eso voy. Es que yo creo también que un problema que no lo comenté, que me pasa a mí, por ejemplo, yo no tengo formación académica en literatura. Entonces, si mezclamos eso con que no tengo recursos económicos, es complicado también estar segura si lo que uno está escribiendo tiene un cierto nivel, y pienso que eso frena a las mujeres a presentarse en concursos grandes. Pienso que ese es un tema muy, muy profundo, muy interesante, y bueno, yo he encontrado, gracias a las redes, muchos cursos gratuitos de universidades en México, en Estados Unidos, pero en nuestros países creo que no tenemos. Entonces eso influye, yo pienso, para saber si realmente lo que estábamos escribiendo es como para un concurso así tan grande a nivel nacional, por ejemplo, ¿no? Yo les hablo de aquí de Bolivia, por ejemplo, pero puede pasar, pienso, en otros países también. Y creo que algo muy interesante y algo que deberíamos de fomentar nosotras es el trabajo en redes, el tejer redes de escritoras mujeres para apoyarnos, porque algo que yo aprendí de un maestro muy entrañable, que es Homero Carvalho, es que me dijo, ¿sabes qué? Es cierto que escribir es solitario, pero también es cierto que si tú tienes una familia literaria, alguien más en el ámbito que te diga, lo estás haciendo bien, vas bien, sigue, continúa, entremos a este concurso, pasemos esta convocatoria, nos leeremos, nos ayudaremos a corregir, qué sé yo, eso ayuda muchísimo. Y si nosotros tejemos esas redes entre escritoras mujeres, yo pienso que nos ayudamos y que nos olvidemos eso de que es una competencia, y que más bien que se nos quede en la mente que si nosotros brillamos y ayudamos a brillar a otras mujeres, pues somos más fuertes. Eso es verdad, eso es muy verdad, sí. Yo quería decir algo sobre lo que estaban hablando ahorita del prejuicio sobre las mujeres, ¿no? Porque yo un día me puse a hacer un ejercicio, y yo siempre le recomiendo a todas las personas con las que hablo que hagan el mismo ejercicio. Un día me puse a leer un poema de alguien que me mandó, no recuerdo si era de... No se te escucha. El micrófono. Yo hablando media hora aquí. Que siempre yo hago un ejercicio que le recomiendo a todo el mundo, y es que lean algo como si fuera de una mujer y como si fuera de un hombre. Y les juro que solamente en ese ejercicio la visión va a cambiar. Una vez a mí me pasó que alguien me mandó un poema, y creo que estaba escrito por una mujer, y yo lo leí y empecé a hacerle unas críticas súper mordaces. Luego dije, bueno, pero no será que estoy yo misma con este prejuicio, ¿no? Entonces dije, ya, voy a hacer de cuenta que esto fue escrito por un hombre. Y mi crítica cambió, o sea, dejé de estar como tan a la defensiva, dejé de hacer críticas tan mordaces, y empecé a hacer el ejercicio con autores famosos, con Neruda, con autores colombianos famosos como León de Grave, con así. Dije, voy a leerlos como si hubieran sido escritos por una mujer. Y realmente como que eso le baja un poco esa ¿cómo se llama? No es perspectiva, sino como esa expectativa que uno tiene con el autor, ¿no? Que uno dice, ay, que porque está el autor, entonces es bueno, ¿no? Porque inconscientemente uno dice, porque es hombre es bueno, ¿no? Y ya está tan metido en el inconsciente de uno, que así uno esté conscientemente luchando para visibilizar el trabajo de las mujeres, uno inconscientemente ya fue formado para pensar que lo que es de mujer es malo. Alguna vez yo siempre quedo en mesas de panelistas, pues
siendo la única mujer, ¿no? Muchas veces he quedado, tanto como poeta como siendo narradora. Y alguna vez que me invitaron a como un coloquio, creo que era de poesía, yo era la única mujer en la mesa, éramos 5 o 6 personas, y lo primero que me dicen, se me aproximan unos muchachos, esto fue en la universidad donde yo había estudiado, en la Javeriana, y me dicen, oye, tú eres la única mujer de la mesa, y les dije, pero es que no había más mujeres, no hubo más mujeres que concursaran. No, sí hubo, pero no, el trabajo no era de calidad, me dijeron. Yo dije, bueno, pues son estudiantes de literatura, deben saber qué es de calidad y qué no. Me dicen, pero a nosotros nos asombró tu poesía porque es que no parece escrita por una mujer. Y yo decía, pero ¿cómo así? O sea, ¿de qué es que entonces escriben las mujeres? Realmente todas las mujeres escriben es de la Virgencita o poesía erótica o autobiográfica. Uno no tiene derecho a escribir sobre otras cosas, pues que ellos piensan que escriben por eso y de una vez ya los descartan porque piensan que es sobre esos temas decimonónicos o no sé cómo que tienen en la cabeza, pero es un prejuicio. Y a propósito, también me he dado cuenta que cuando yo respondí las dos preguntas, no cité ningún autor masculino, ningún autor femenino, perdón, autora, sino que hablé de puros autores masculinos, como que lo primero que se le ocurre, sí, yo leía Poe, yo leía Maupassant, yo leía Lautréamont, ¿no? ¿Y qué pasa entonces, empecemos a citar también, ¿no? ¿Qué pasa con Clarice Lispector, con María Zambrano, con Santa Teresa, con, en fin, ¿no? Tantas autoras, incluso a uno ni siquiera se le ocurren los nombres. Entonces sí, yo pienso que le cuesta a uno cambiar ese chip. Gracias, Gabriel. Cristina, a ver. Para mí es agradable poder haber escuchado a cada una y sus puntos diferentes. Me he visto reflejada en muchas de las cosas que han dicho. Es lamentable de que en pleno siglo XXI se sigan viendo y se sigan tocando estos temas de machismo y de censura contra la mujer en la escritura y en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, yo creo de que tiene que partir también de una tiene que ser perseverante, tiene que ser constante y tiene que también cuidar mucho el trabajo que uno hace para poder demostrar que uno es buena en este ámbito. Entonces, yo animaría a todas que siempre persigan sus sueños, persigan lo que una quiere con pasión y se puede destacar dentro de la multitud, siempre aunque sea va a haber una. Me alegra mucho de que Pandemonium haya podido juntar a 12 escritoras, 12 mujeres talentosas. Nos podríamos pasar toda la noche hablando, creo yo, sobre esto. Y creo que es el inicio de que más adelante o en próximas generaciones ya no solo se vean 1, 2 o 3 mujeres en una antología, sino de repente hablar de un 50% y por qué no de una mayoría, ¿no? Entonces yo creo de que estos conversatorios, estas charlas son el inicio de algo mucho más grande. Y nada, feliz, contenta y a seguir escuchar nuestra voz. Gracias, Cristi. Muchas gracias. Nada más para secundar ahí un poquito también lo que dice Cristina y lo que decía Rocío, ¿no? Acerca de que se trata de que las mujeres nos animemos a escribir y animar a otras mujeres a que estén seguras a hacerlo, ¿no? Porque creo que este es el momento de sentar ese precedente para todas. Estamos viviendo un cambio, estamos viviendo un tiempo de revoluciones, de algo que situaciones que nunca antes habíamos vivido y estamos pues en el momento preciso para empezar a empujar hacia adelante y sin ver las limitaciones, sin ver los obstáculos, simplemente hacerlo. Bueno, ahora quiero proponer un brindis por el Día de la Escritora, por que la imaginación siga y que podamos seguir abriendo puertas a las nuevas generaciones de autoras. Salud, chicas. Salud. Salud, felicidades a todas.